Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes, amigos de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de hoy, 3 de julio de 1936. Vamos con nuestra línea editorial. Demócratas que socavan la democracia. Constituye un error considerable que los que viven o aspiran a vivir en régimen democrático pugnen contra la convivencia y crean que pueden irse contra esta, pueden hacer contra esta impunemente lo que les venga en gana. Esto resulta más sorprendente en los seguidores del señor Francisco Largo Caballero, que para eliminar la oposición de sus camaradas socialistas del señor Prieto, están dispuestos a aplicar las normas más antidemocráticas dignas del señor Romero Robledo. La llegada del Frente Popular y su peculiar forma de entender la democracia, desde las mismas elecciones de febrero pasado, solo están sirviendo para socavar el sistema democrático que tanto exigían bajo el argumento de que en la legislatura anterior no había verdadera democracia. Si Largo Caballero forma gobierno algún día, el que se autotitula el Lenin español, nos tememos que nos lleve de manera inevitable a un sistema tan poco democrático como el que tanto le gusta y que ahora existe en la Rusia de Stalin. Vamos a nuestra primera noticia publicitaria antes de abrir la página de información nacional. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares. Productos pescados en la mejor época del año. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. En aceite, limón, trufadas. Pruébelas, siempre exquisitas. Sabor de mar. Cupón para el recetario gratis. Abrimos ya nuestra página de información nacional en Radio Universal, destacando que ha comenzado esta mañana la vista ante el Tribunal de Urgencias de Barcelona de la causa por los sucesos desarrollados en Torre Claramunt, el día 24 de marzo último. Según los antecedentes de este asunto, el día de autos, el Ayuntamiento de Elección Popular llamó al exalcalde gestor y al exsecretario del Ayuntamiento posterior, al 6 de octubre, para resolver una cuestión de un expediente de quintas. Durante la entrevista se suscitó una disputa, a consecuencia de la cual sonaron unos disparos, resultando muerto el secretario del Ayuntamiento, Ramón Guitart, y herido, entre otros, el alcalde de Elección Popular, don Jaime Vallés. El fiscal acusó al exsecretario, don José Miguel Mas, para el que pide la pena de 12 años y 11 meses de prisión. Se procesa también a Jaime Vallés, alcalde, y a los concejales Lorenzo Gisbert y Miguel Alois, a los que se considera autores de la muerte de Guitart y para los cuales solicita la pena de 14 años y 8 meses de prisión y la indemnización de 20.000 pesetas a la familia de la víctima. El defensor, evidentemente, solicitó la absolución de sus patrocinados. Incidente en el Congreso. El presidente, el señor Jiménez de Asúa, dirigiéndose a los diputados que se hallaban en pie, dijo lo siguiente: ruego a los señores diputados que ocupen sus escaños a fin de que la votación nominal se verifique rápidamente al producirse un grave altercado por causa de la fiscalización irregular por los partidos de los votos emitidos, costumbre inaugurada por los partidos de izquierdas en la anterior legislatura, con la excusa de que se falseaban las votaciones y que es una práctica irregular, ya que deja sin autoridad a la mesa de la Cámara. Tenemos noticia de última hora que nos traen nuestros compañeros de redacción procedente de Navarra. Fascistas navarros han sido multados por la autoridad en Pamplona, en la capital. El gobernador ha impuesto una multa de 250 pesetas a un fascista de Lumbier por proferir gritos subversivos y 21 multas de 125 pesetas a 21 vecinos de Santa Cara, también por proferir gritos
subversivos. Vamos nuevamente a una noticia de publicidad en Radio Universal antes de iniciar el relato de la actualidad internacional. Recuerde, Skoda, su chasis indeformable Centra conserva la carrocería en perfecto estado evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda. En cuanto a la actualidad internacional, tenemos que destacar que el Negus defiende a Etiopía ante la Asamblea de Ginebra. La participación de Haile Selassie en los debates de la Sociedad de Naciones se inició con un incidente que llenó de emoción a todas las delegaciones. Los periodistas italianos se lanzaron a una ruidosa protesta, cuyas primeras consecuencias han sido la expulsión del Cantón de Ginebra de los informadores de la prensa italiana. Y en cuanto a la actualidad, aquí tenemos la última hora procedente de nuestra redacción. Con motivo del centenario de la Fundación de Toledo, en Ohio, en los Estados Unidos de Norteamérica, se celebra un homenaje a España. Fue el gran escritor norteamericano Washington Irving el que dio el nombre de Toledo a esta ciudad homónima norteamericana, Toledo. Y nos vamos a despedir, como hacemos siempre, con música, con buena música, como es costumbre, una melodía musical de nuestra selección que esperemos que sea de su agrado. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Adiós. Aquí estamos procedentes de las cosas de la tele, procedentes del 3 de julio de 1936. En un pispás, apenas segundos, estamos ya el 3 de julio de 2019 y vuelve a estar con nosotros el profesor David Sarías, que es profesor de la Universidad San Pablo CEU, es profesor de Historia de los Movimientos Sociales y de Pensamiento Político. Muy bienvenido, querido profesor. Encantado de estar aquí de nuevo. Vamos a ver, las pugnas dentro del socialismo español llevan a un enfrentamiento ya no solo contra la Falange y la CEDA, que es evidente, sino entre los mismos socialistas. En el editorial del noticiario 1936 de hoy, del 3 de julio, pero de 1936, saca el periódico, que lo hemos sacado del periódico Ahora, se alude a Romero Robledo, que para muchos españoles, concretamente madrileños, no es más que una calle que está en Moncloa. ¿Quién era Romero Robledo? Romero Robledo era ¿cómo decirlo?, el cacique de caciques, era la mano derecha de Cánovas, era el Doberman de Cánovas. No sé si compararlo con Pérez Rubalcaba, en la época dura de Pérez Rubalcaba y Felipe, era algo así. Es el hombre que, pues Cánovas era un señor, un estadista. Y claro, Cánovas... Un señor muy de derechas. En todos los sentidos de la... Y muy de derecho también. Y muy de derechos, sí. Entonces, claro, Cánovas era un señor que iba a bajar a la alcantarilla y a pegarse. Y para esto estaba Romero Robledo, que era malagueño de Antequera, y era un señor con mucho carácter, era un señor muy guapo, muy popular en su época, pero que no tenía el menor reparo en arremangarse y pegar cabezas unas contra otras para asegurarse de que el resultado electoral salía lo que tenía que salir. Y que el turno, pues... Muy democrático. ¿Sí? Hombre, para la época... Esto es una crítica que se le hace mucho a la España del canovismo. Democracia si sale lo que yo quiero que salga. Y para eso se hace lo que haga falta. Bueno, sí. Pero sí era democracia en la derecha y la izquierda en España. Bueno, había un turno. Es que comparemos esto con lo que pasa en la Segunda República. Romero Robledo era un tipo, por ejemplo, que él no creía en la democracia, además lo decía. Lo que no puede ser es que le demos el voto aquí a señores que son analfabetos, o señoras que son, bueno, señoras ya ni hablar, pero señores que son analfabetos, que no saben lo que están votando, que son dependientes de caciques como él mismo, y él hablaba con conocimiento de causa. Y él esto no se lo cree. Y él, que es un señor de orden, especialmente de su orden, claro, lo que hace y lo que diseña Cánovas es un sistema estable de reparto de poder, que garantice la estabilidad entre la sucesión de gobiernos. ¿Es esto un sistema democrático impecable al que le podemos aplicar estándares de 1985 o de 2000? Pues no. Pero los estándares de su época no son los de nuestra época.
Y si nos vamos, por ejemplo, a Reino Unido, pues ahí tenemos los Rotten Boroughs, que los llaman ellos, en los que hacían exactamente lo mismo. O sea, que en el fondo yo sí tengo una cierta tolerancia, digamos, hacia estos personajes. Sí, porque hay que ponerlos en su contexto. Y oiga, a este país le dan 60 años de estabilidad, que ni los había tenido antes ni los tiene después. No, y, ojo, y comparados con los personajes de la política española de hoy, del siglo XXI, sí, bueno, claro, son absolutamente entrañables. Bueno, ahora ya sabemos que aquí de repente, como de verdad enterramos muy bien, que señores que están en el mismo nivel que Romero Robledo, de repente los convertimos en ángeles descendidos del cielo. Pero bueno, sí, la calidad de los políticos a nivel intelectual, digamos, de la época, incluso la Segunda República, Hombre, ¿dónde va a parar? Que ahora no tiene nada que ver. Estos estaban alfabetizados, sabían leer y escribir y estas cosas. ¿Para qué servía, David, la mesa del Congreso? El presidente de la Cámara no hacía nada para evitar que, por ejemplo, en la mesa del Congreso o desde la mesa del Congreso se manipularan los recuentos de votos, etcétera. La mesa, de nuevo, esta es una pregunta muy interesante. La mesa del Congreso es el órgano, y esto ocurre igual hoy en día, que es por lo que la comparación es interesante. La mesa del Congreso es el órgano que gobierna el Congreso. Hay varios representantes de todos los partidos, normalmente está el presidente, 4 vicepresidentes y 4 secretarios. Y es el órgano que toma todas las decisiones acerca de lo que va a hacer el Congreso. En el Congreso están todos representados, digamos, es el órgano de la soberanía nacional, y la mesa decide el orden de las ponencias, qué ponencias se admiten, qué ponencias no se admiten. En la época, porque hoy le dan a un botón y se enciende una luz y es todo electrónico, pero en la época había que sacar los votos y contarlos. ¿Vale? Entonces, la mesa es un nido de víboras en el que todo el mundo utiliza la norma para salirse con la suya y hacerle la puñeta al contrario. Que todo el mundo pone su puchero. Sí. Lo que ocurre es que esto sigue pasando hoy, y si nos vemos a las noticias, ahora que hemos tenido esas elecciones muy cercanas, veremos que va a haber intercambio de cromos, de a ver a quién sentamos en la mesa, a quién nos sentamos en la mesa y a cambio de qué. Porque estas cosas pasan. Sí, claro que pasan. Lo que ocurre es que ahora pasan dentro de la norma. Cogemos la norma y la manipulamos. O la aplicamos de forma que me beneficia. Lo que está ocurriendo en la Segunda República es que directamente nos saltamos la norma. Es que el deterioro institucional es tal y la falta de confianza tanto en las instituciones como en el resto de partidos políticos es tal que los miembros de los partidos que no están representados en la mesa se ponen, que es ilegal, se ponen detrás a ver que no me hagan otro pucherazo, como el que ya sabemos que les habían hecho en las elecciones generales. Claro. Es muy significativo del deterioro institucional y político. Recordar a los televidentes que el alzamiento del 36 no son 4 señores que se subleven contra un régimen inmaculado y perfecto, sino que hay un deterioro muy serio, que esto lo refleja muy bien, de la legalidad y la normalidad institucional. David, a comienzos de julio del 36, del mes en el que estamos, se estaba votando el Estatuto Gallego en las Cortes, en el Congreso de los Diputados. ¿Entró en vigor finalmente? No, porque se produce el alzamiento nacional y Galicia queda inmediatamente bajo control nacional, queda muy rápido y no da tiempo, aunque se aprueba con unos estándares búlgaros, se aprueba, pero no se llega nunca a llevar a la práctica. A entrar en vigor, claro. Exactamente. A finales de julio del 36... una vez que estalla la guerra civil... Finalmente, David, hemos dado cuenta en el informativo, cómo se celebra en los Estados Unidos de Norteamérica el nacimiento de la ciudad de Toledo en Ohio, como un homenaje a España. El nombre que, por cierto, el de Toledo, para esta ciudad de Ohio, propuso Washington Irving. ¿Quién era Washington Irving? Washington Irving es uno de estos, hoy lo llamaríamos guiris, que llegan a España, se enamoran de España o de lo que ellos creen que es España, y popularizan una cierta imagen de España. Hoy en día todavía queda cierta huella de él, porque hay ciertas rutas turísticas y demás. Es un hombre que es el primer de los grandes hispanistas. Ojo que la visión de Irving de España es la visión de Carmen de Bizet. O sea, esto es una cosa de aquí de bandoleros. La navaja en la liga, los toreros por la calle vestidos de luces y los bandoleros con el trabuco en la puerta de casa. El español es una cosa muy temperamental y somos una raza aparte, ya se sabe. Dentro de esto, Irving es una figura
extraordinariamente influyente en Estados Unidos. Él es el autor original de La leyenda del jinete sin cabeza, por ejemplo. Y traslada muy bien la imagen, una imagen benévola de España. Pues muchísimas gracias, querido David. Algún día hablaremos tú y yo de Washington Irving y su sucesor en ese aspecto, que fue para mí Ernest Hemingway, en ese sentido. Bueno, nos tenemos que ir, queridos amigos, hasta la edición de mañana de Noticiario 1936. Adiós, muchas gracias por su atención.